Bueno, chicos, retomamos. Entonces, lo último que estábamos viendo recién, antes de que se cortara el Zoom, era entonces que decíamos que estábamos viendo en cada cliente Win se instalaban la capa presentación de tipo Windows que iba a requerir cada uno de los clientes de acuerdo a dónde está funcionando, digamos, funcionalmente, ¿sí? Este que hace la atención telefónica, entonces va a tener aquellas pantallas que le sirvan para hacer el trabajo que se supone que va a hacer uno que atiende por teléfono, ¿sí? Y lo último que teníamos que ver era que acá, ¿qué son estos cartelitos? Que me dice de 1 a n clientes web. El cliente web obviamente que representa todos los clientes web que pueda tener el sistema, digamos, ¿sí? Lo mismo que en la administración, es probable que no haya una única PC, sino que esta es representativa de todas las PC que yo voy a tener dentro de la administración. Lo mismo los expendedores, digamos, y la boletería, dijimos que arrancan con 3 boleterías por cada complejo. Entonces, de este cliente van a tener 3 por complejo. Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Hay dudas respecto a esta vista? ¿Algo que quieran preguntar, que no haya quedado claro, que no sepan cómo se hace? Profe, Sí. yo tengo una duda. O sea, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre la vista de despliegue y la vista de la otra vista, ¿La de la diseño? anterior? Sí. Sí. En la vista de diseño, vos el objetivo, digamos, de la vista, la vista de diseño, es explicar cómo, cuáles son los subsistemas con los que vos componés el producto de software que estás haciendo en tu proyecto, ¿sí? Entonces, vos funcionalmente decís, bueno, para que mi complejo de cines pueda vender entradas, voy a tener un subsistema de venta donde voy a tener un componente que maneja el software que permite que esa máquina expendedora venda, y eh, esa máquina expendedora además tiene, por ejemplo, un componente que me permite relacionarme con un sistema externo que es el autorizador de tarjeta. Acá vos siempre estás hablando solamente de software, ¿sí? Entonces estás mostrando la organización en subsistemas del producto de software y las relaciones entre esos subsistemas, digamos, qué información provee un determinado subsistema a otro subsistema. En este caso, supongamos, para poder realizar las ventas, necesitas que el subsistema de ventas le pida datos al subsistema que administra la infraestructura, y este le provee qué salas, qué cines puede vender, digamos, ¿sí? Entonces, vos acá, digamos, este diagrama, cuando vos necesitas, es como un mapita de cómo está armada tu solución, tu producto, ¿está bien? Entonces, si yo en este producto que voy a encontrar, hay un subsistema que gestiona las ventas, donde voy a tener las pantallitas Windows que me permiten mostrar la venta, y voy a tener un componente que me permite relacionarme, ¿se entiende? Voy a tener un subsistema que gestiona la persistencia, donde voy a tener la base de datos. Entonces, este diagrama te permite, ¿se acuerdan cuando hablábamos del vocabulario y de funcionalidad? Te permite agarrar tu funcionalidad, agruparla o encapsularla en subsistemas y mostrar algunos aspectos importantes que tienen que ver con el desarrollo que vos tenés que hacer, como por ejemplo una interfaz acá para comunicarte con un sistema externo, un par de interfaces acá que te permitan popular la información en otros lugares, como es la cartelera. ¿Se entiende? No sé quién preguntó, pero... Oh, Mientras profe. que, esto es lo que estoy explicando ahora, es el diseño. Mientras que el otro diagrama, el de despliegue, lo que te muestra es
cómo tenés que instalar vos. Primero te permite armar una topografía de hardware, ¿sí? Porque acordate que estos cuadraditos representan servidores reales, ¿está bien? Obviamente que acá estamos representando algo más sencillo. En la vida real, ¿se acuerdan lo que yo les contaba cuando uno tiene varios niveles? Que yo les contaba de este proyecto en el que yo trabajé, que era de hospitalaria. Nosotros ahí nos daban a nosotros, cuando teníamos, antes de que se abriera el hospital con el sistema, nos daban a nosotros como un diagrama de despliegue donde nos decían, miren, ustedes, no lo hacíamos nosotros eso, digamos, sí, había una empresa subcontratada que hacía los despliegues, y muchos de los despliegues se hacen remoto a través de la red, ¿cierto? Pero vos tenías, por ejemplo, la base de datos estaba instalada en un servidor general, que era alguna parte de los datos que se compartían, estaban, la topografía era el servidor central de la granja de servidores de la provincia, mientras que había otras bases de datos que manejaban información local, y esa información estaba en los racks de cada uno de los hospitales, ¿sí? Obviamente esto es una simplificación para que ustedes aprendan más o menos cómo se hace, pero después en los sistemas reales muchas veces esto se complejiza bastante. Entonces vos tenés que saber qué pieza de código vas a encontrar en qué servidor, ¿está bien? Y cómo tenés que relacionarlas para que puedas justamente acceder a la información de manera correcta, ¿sí? Cuáles son los clientes, y en este caso está puesto, tenemos un servidor de aplicaciones. Esto se puede complicar, digamos, ¿eh? Imagínense que en sistemas más robustos y más complejos, como por ejemplo, qué sé yo, siempre les doy el ejemplo de Netflix, porque bueno, imagínense un sistema que tiene la cantidad de clientes web que tiene Netflix, ¿no? Entonces, ustedes tienen una cantidad de servidores de aplicaciones que replican la misma información para América del Sur, digamos. Entonces deben tener en Brasil un montón de servidores que nos permiten ver con los subtítulos. Entonces, ¿acá qué van a tener? Y todos los subtítulos en español, en portugués, qué sé yo. Y en Asia, y bueno, los servidores de Netflix en Asia deben tener los servidores con las mismas películas capaz, pero con los subtítulos en chino, en japonés, qué sé yo. Entonces, el diagrama de despliegue lo que te permite a vos a ver es cómo vas a tomar el producto que mostrabas en el otro diagrama, digamos, diseminado en distintos procesadores que permiten que el software, digamos, funcione. ¿Sí? ¿Se entendió el propósito Sí, profe. de cada Perfecto. uno? Bueno, Sí. a ver, alguien pone algo en el chat. Profe, lo que va en los nodos clientes me quedó claro, pero ¿qué va en los nodos servidores? Son los componentes que dan servicios, y qué más. Bueno, repasemos un poquito, digamos, depende qué servidor, ¿no es cierto? Recuerden siempre que vamos a tener, ¿se acuerdan cuando nosotros armamos las capas? En el caso del NTier, cuando armamos los niveles, tenemos un nivel de administración de datos. Entonces, para el nivel de administración de datos vamos a tener un servidor de base de datos. ¿Qué vamos a instalar en el servidor de base de datos? La base de datos, ¿sí? Después vamos a tener un nivel que representa el servidor de aplicaciones, ¿sí? Separado de la base de datos. ¿Por qué? Y por razones de seguridad, por razones de desacoplar, digamos, los intereses y poder tener un software más robusto que me permita, si yo me enojo con Microsoft, vengo y le cambio la base de datos por otra base de datos distinta. Eso me permite tener separados los intereses, ¿no es cierto? Entonces acá se plasma eso. ¿Cómo? Y sí, lo tengo en servidores distintos. Entonces acá tengo un servidor de aplicaciones donde, ¿qué pongo acá? Todas las aplicaciones, ¿sí? Todo lo que no es capa de presentación, porque la capa de presentación va en los clientes. O si es web, como en los clientes web no puedo instalar nada, va en un servidor web, tengo la capa de presentación de tipo web, que son las páginas. En el servidor de aplicaciones, ¿qué voy a instalar? En primero, el modulito que me permite manejar la base de datos, que es este de las persistencias, ¿sí? Entonces, lo primero que instalo es eso. Y después, que me fijo en todos los subsistemas que yo armé y pongo acá todos los componentes que manejan lógica de negocio, ¿sí? Todos. Y después tengo un servidor web, que ¿qué hace el servidor web? El servidor web tiene todo lo que tiene que ver con la presentación web,
tiene también un componente de gestión que le llamamos, que es un ejecutable, que es el software de base que permite que el servidor web ande, ¿sí? ¿Y qué más cosas podría encontrar yo acá? Hay algunos componentes que como se vinculan a los clientes solamente o a los servidores de origen, solamente a través de internet, me conviene instalarlos en el servidor web, ¿sí? Es lo mismo, si ustedes quieren lo instalan en la aplicación y si no, lo instalan en el servidor web. El servidor web, digamos, siempre la idea es que si es algo que se comunica por internet, lo que quiero decir es que, por ejemplo, la tarjeta de crédito, si ustedes se comunican por internet, podrían colgar el servidor de tarjeta de crédito del servidor web y el componente que me comunica con la tarjeta, con el servidor lo puedo poner acá. O sea, si cuelgo este servidor de acá, obviamente que el componente autorizador de tarjeta lo tendría que poner acá. ¿Sí? Esa sería la restricción. Estos dos, moverlos y colgarlos del servidor web, ¿puede ser? Sí, puede ser. Lo puedo hacer. Pero no, pero las otras aplicaciones no funcionan en el servidor de aplicación. Y por último tengo los clientes. En los clientes Win, acuérdense, estos son clientes pesados porque hay bastante, porque deben tener la capa de presentación y alguna que otra cuestión que me resuelva lógica de negocio puedo tener instalada en los clientes Windows, ¿sí? Y el cliente web, que no le instalo nada, solamente tengo que tener un navegador que pueda leer las páginas que tengo en el servidor web a través de este servicio que me da ese servidor extra. ¿Se entiende, chicos? Jiménez Nicolás levantó la mano. Dígame, Nicolás. Pregunta. Si a través de la web también se vende entradas, Sí. ¿el autorizador de tendría que estar en ambos servidores? ¿El autorizador de qué? De tarjeta, Sí. el modo. Sí, lo que pasa es que vos pensás que para hacer la venta, digamos, vos lo que tenés en el servidor web es la capa de presentación web, ¿sí? Pero la venta, la aplicación está de este lado, o sea que si la aplicación de venta ves, acá no está representada la venta, me parece que venta web no, tenés reserva, ¿sí? La reserva, acá la reserva está en el servidor de aplicaciones, no hay problema, digamos, se relaciona con el componente de tarjeta y los dos le mandan la respuesta a la página. ¿Mm? Eso es lo que preguntaba recién, no sé quién. Claro, yo decía si a través de la web también se podía vender. O sea, si el sistema fuera así, digamos, Sí. si el autorizador también tendría que estar en ambos servidores. O sea, si la No es venta era... necesario, en uno de los dos tiene que estar, ¿sí? El acuerdo de Ah, decir, bueno, sí, digamos, en el servidor web muchas veces cuando tenés algunas cosas de aplicación o algún tipo de interfaz que se te relaciona por internet, las podés poner en el servidor web, ¿sí? Es razonable que, por ejemplo, este autorizador de tarjetas, si vos te comunicas con la tarjeta de crédito a través de internet, podrías tranquilamente este autorizador, en vez de tenerlo en un servidor de aplicaciones, tenerlo en el servidor web. Sí, se podría, tranquilamente, ¿sí? buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿estamos chicos con esta vista? ¿Quedó claro? Entonces dijimos, los criterios para armar esta vista son, primero, siempre la buena práctica de separar el nivel de base de datos por un lado, el nivel de aplicaciones por otro, el nivel web por otro y el nivel de los clientes por otro, ¿sí? Identificar todos los externos que se comunican, ya sea un proveedor externo de otro software, como el caso de la tarjeta de crédito, o algún dispositivo externo con el cual mi sistema se tiene que comunicar, como en este caso la cartelera electrónica. No es un cliente, sino simplemente se acuerdan que es unidireccional. Yo le mando info a la cartelera, ¿sí? No es que la cartelera me pida nada a mí, pero sí, yo le mando info y la cartelera tiene que poder mostrar. ¿Está bien? Entonces, identifiquen ustedes todos esos dispositivos que tienen nodos con procesamiento y los tengo que poner en el diagrama. ¿Qué más?
tengo que poder indicar cuando trabajo con cosas externas, porque en este diagrama no solamente mostramos nuestro software, sino que mostramos software de terceros, como por ejemplo los exploradores, ¿sí? El explorador de Microsoft, el de Chrome, el de Google, o el de Mozilla, qué sé yo, el explorador que ustedes quieran. Los lectores de código. Sí, los lectores de código también. Hay algunos, es como por ejemplo, el mouse ustedes no lo ponen a nivel de despliegue, porque se supone que cuando ustedes arman un cliente, el cliente tiene mouse, ¿sí? Las impresoras casi tampoco, les salvo que fue una impresora muy especial, tampoco la ponemos a nivel de despliegue, porque son como, les diría, son dispositivos de rutina, ¿está bien? Que como que no sale del común. Ustedes piensen que las vistas tienen que tener significativo arquitectónico, ¿no? Entonces pongo lo que realmente es algo que tiene como un significado especial, digamos, ¿sí? Entonces, no pongo, casi como no pongo el monitor, ni pongo eso, sino que lo meto todo como que es parte del cliente. A las cosas que son distintas, como por ejemplo la cartelera electrónica, sí la pongo separada. Supónganse que ustedes necesitan, él me decía el lector de código de barra. Bueno, si cada uno de la boletería va a tener un lector de código de barra, y bueno, yo ya lo puedo interpretar como que es parte del cliente de la boletería tener un lector de código de barra. Entonces no le hago un nodito particular para el lector de código de barra. ¿Se entiende? ¿Estoy diciendo? De todos modos, si usted lo pone, no está mal, ¿sí? Lo que pasa es que empiezo a distraer mi diagrama con un montón de nivel de detalle que no es significativo al lado de una base de datos, digamos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, tiene que ser como un diagrama balanceado donde, después de que vean varios, se van a dar cuenta un poco mejor qué tipo de cosas habitualmente ponemos y qué cosas no. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Podemos pasar al próximo diagrama? Bueno, vamos entonces al próximo diagrama. El próximo diagrama, uy, qué rápido que pasó al final, ¿no? Ahí les comparto. Bueno, hay un diagrama más que quiero que ustedes lo conozcan, que lo pedimos en el trabajo práctico integrador, no lo pedimos en parciales ni en finales, que es un diagrama, una vista de despliegue exclusivamente de hardware, no se ve el software acá, ¿sí? Fíjense que tiene estereotipados los servidores, los clientes, ¿sí? Con estereotipos que sean fácilmente reconocibles. Es un diagrama de despliegue que me muestra por ahí un poco más la topología de la conectividad de los distintos procesadores con los clientes, con internet, ¿sí? Entonces, fíjense, para el caso de nuestro sistema de cine, ¿qué tenemos? Por un lado, por acá tenemos la administración, que sería esta parte de acá. Por acá tenemos los clientes del sistema que van por acá, y por acá tenemos la representación de uno de los complejos, así como este, si hay 5 complejos, habría 5 como este. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, en la parte de la administración tenemos el servidor de base de datos, el servidor de aplicaciones y el servidor web. Todos estos conectados a través de un switch y conectividad de tipo Giga Ethernet, ¿sí? Y también tienen, con la misma conectividad, un par de clientes, un cliente de tipo administración y un cliente de atención telefónica. Este vende entradas por teléfono y este hace todo el mantenimiento del sistema, ¿sí? Esto se comunica, sale, digamos, la información del complejo por dos vías. Por un lado, por internet, que hace con esa conexión, que me parece que es media antigua, no sé si sigue existiendo ADSL, tiene unos años este diagrama, ¿no?
Y por otro lado, a través de una red WAN, que era, ¿se acuerdan cómo me decía que se conectaban los distintos complejos con la administración, con una red de tipo WAN? Entonces, cuando hay un cliente que quiere acceder a mi sistema, ¿cómo hace? Es un cliente, tiene que ser web a través de internet, la internet que tenga contratada, y es el que accede a mi servidor de aplicaciones, la base de datos, etc. Y el complejo accede a través de esta red WAN, y dentro del complejo también tienen un router donde tienen un cliente para la boletería, que podría tener un postnet, por ejemplo, y por otro lado tienen la máquina expendedora, eh, y acá, bueno, muestra, por ejemplo, un lector de tarjeta de crédito que se comunica con USB. Este nivel de detalle, capaz que está escrito en el enunciado. No sé. Y por otro lado, está la relación a la red WAN con el autorizador, este es un externo que me deja conectarme con la autorizadora de tarjeta de crédito para poder hacer autorización de las ventas acá, ¿sí? Venta telefónica. Y la reserva acá con el cliente web. Entonces, es un tipo de diagrama de despliegue que se centra únicamente en el hardware, ¿sí? Y hace hincapié en el tipo de conectividad que tenemos y cómo se relaciona, cuál es, ¿sí? Que con esta parte se relaciona con la red WAN, con este lado se relaciona por internet, acá adentro tenemos un switch todo con giga internet, ¿sí? Si ustedes tienen todos esos detalles, pueden armar esta vista de hardware, que también es un diagrama de despliegue, pero no es UML, sino que es un esquema, digamos, que muestra cómo se conecta el hardware. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Bueno, hasta acá son las vistas, ¿sí? Ustedes van a trabajar y las que vamos a evaluar en concreto son la vista de la funcionalidad, la vista de ¿están viendo ustedes ahora lo que yo estoy mostrando? No lo estoy en modo presentación, sino lo estamos viendo así nomás. Sí, profe, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, lo que me interesa que les quede claro, lo voy a repetir por enésima vez, pero quiero que ustedes tengan el hábito, es tomar los requerimientos no funcionales y barrer, sobre todo lo que es obligatorio son los que son significativos para la arquitectura, ¿sí? Los que no son, si ustedes lo quieren poner, está bien, pero los que sí tengo que sí o sí tienen que estar son los que son significativos para la arquitectura. Entonces, en la vista funcional, yo tengo que barrer y tengo que encontrar con qué funcionalidad estoy modelando la conexión con la máquina expendedora. Entonces vengo acá y me fijo, bueno, a ver acá, la conexión con la máquina expendedora, que es el requerimiento no funcional 1. ¿Con qué caso de uso lo estoy representando? Entonces acá está, registrar venta automática de entrada, ¿sí? Este es el caso de uso, creo que la tablita queda así. El caso de uso número, me representa el requerimiento no funcional 1, efectivamente, registrar venta, entonces está, listo, perfecto, le hago un tilde. Voy al 2, y así. Entonces me aseguro de que todos los requerimientos no funcionales significativos para la arquitectura están pegados a alguna funcionalidad. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos con la vista de diseño? Lo mismo. Dijimos el requerimiento no funcional número 1, que tenía que ver con la venta por un componente que me permita comunicar con la máquina expendedora. ¿Está bien? ¿Lo tengo? En la vista de diseño, acá está, ¿sí? Venta
tengo la venta de la máquina expendedora y tengo la presentación con la máquina expendedora. ¿Está bien? Entonces acá tengo materializada ese requerimiento no funciona. Y en la vista de despliegue, ¿tengo la máquina expendedora? Sí, acá está, mi máquina expendedora, y ahí tengo instalado el componente que me permite trabajar con la máquina expendedora contra el sistema. ¿Está bien? Entonces, ese trabajito quiero que ustedes se les grabe, porque esa consistencia entre los modelos y que no me falte nada que es significativo para la arquitectura en los modelos, es muy importante. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, eso es lo que vamos a trabajar nosotros ahora en los prácticos, componer las vistas, que en todas las vistas se considere si hay algún aspecto importante por ejemplo, si hay con algún patrón determinado, agrego una solución a un tema determinado, bueno, tiene que poder verse en la vista de diseño y en la vista funcional, ¿sí? Como era el caso de, por ejemplo, el patrón messaging, donde yo implemento una cola, entonces eso se puede ver en las vistas, ¿sí? Entonces, bueno, eso no quería dejar de decir, que lo tienen que tener muy en cuenta cuando hagan los modelos de las vistas. Y lo otro que vamos a decir es que vamos a empezar a ver cómo trabajamos la justificación, ¿sí? De la solución que yo doy cuando hasta ahora veníamos, enumeramos, identificamos con un nombre el requerimiento, explicamos cuál es el requerimiento, es más, hasta lo clasificamos de acuerdo a la ISO 25000 y nos queda claro qué es significativo para la arquitectura. La prioridad, tenemos que ver cómo trabajamos la prioridad, con qué criterio le asignamos prioridad al requerimiento no funcional y cómo lo justifico, ¿sí? Es decir, cómo explico qué solución le voy a dar al requerimiento no funcional, ¿sí? Ese es un trabajito que ustedes van a ir haciendo en el práctico, pero que lo construimos en la medida que ustedes van conociendo un poco más respecto a la arquitectura, que por eso en la primera clase no se los podemos decir porque no saben cómo justificarlo, ¿está bien? Eso, hay algunos elementos que nosotros en la medida que van avanzando las clases, ustedes tienen como más conocimiento para poder explicarlo. Entonces, ahora vamos a ir a la parte más teórica respecto al proceso. Ustedes ya que saben cómo se construyen las vistas, que hemos visto, como que tenemos más elementos para ir para entender más a fondo cómo funciona el proceso. Entonces vamos a ir a la presentación, a la otra presentación. Acá dejo de compartir esta, para ir a la presentación de... ¿Están viendo la presentación que dice descripción del proceso? ¿Estoy compartiendo correctamente? Sí, profe. Bueno, entonces el proceso de diseño arquitectónico lo van a encontrar en el libro de Gorton, ¿sí? De Ian Gorton, que está en inglés, pero es un inglés técnico, yo le diría, ustedes tienen que hacerse amigos, ya a esta altura me imagino que han rendido inglés la mayoría. En nuestra profesión es re importante que ustedes se manejen con bibliografía actualizada, y la bibliografía normalmente sale en inglés, entonces ustedes tienen que poder manejarse correctamente con eso. ¿Qué dice el proceso que describe Gorton, digamos? Dice, bueno, para hacer diseño arquitectónico, lo primero que tengo que hacer es determinar los requerimientos arquitectónicos. Entonces, ¿qué quiere decir determinar? Es la primera vez que vemos esto de requerimientos arquitectónicos. ¿Qué les parece? ¿A qué se referirá cuando dice requerimientos arquitectónicos? ¿Será identificar los requerimientos no funcionales?
¿Qué dijimos respecto a identificar? ¿Cuándo identificamos los requerimientos no funcionales? ¿Durante el diseño arquitectónico? ¿En qué workflow identificamos los requerimientos no funcionales? ¿El análisis? Antes, en el workflow de requerimientos. ¿Te acuerdan? Dijimos, en el workflow de requerimientos identificamos los requerimientos funcionales y los no funcionales también. En el análisis directamente los ignoramos, trabajamos solamente con la funcionalidad. Y durante el diseño hacemos el trabajito, otro trabajito que no es la identificación la hice antes, ahora hago la clasificación y la priorización de los requerimientos no funcionales. Entonces, determinar los requerimientos arquitectónicos quiere decir tomar los requerimientos funcionales y los no funcionales, y con los no funcionales hacer este trabajito que venimos haciendo nosotros. Los de hardware es una parte que acá ponemos. De priorizar y tratar de resolver, ¿sí? A eso le llamamos determinar los requerimientos arquitectónicos. La palabra, de lo que dijo, respondió el compañero que respondió primero, lo que no estaba bien era la palabrita identificar, porque la identificación se hizo antes. Antes identificamos los requerimientos no funcionales. Ahora, determinar quiere decir trabajarlos. ¿Qué quiere decir? Bueno, priorizarlos y pensar en qué solución le voy a asignar. ¿Está bien? Entonces, vamos a recorrer rapidito. El segundo paso, después vamos a ver bien en detalle qué significa exactamente esto. El segundo paso es el diseño arquitectónico. Hacer el diseño arquitectónico. Hacer el diseño arquitectónico quiere decir definir la estructura y una vez que tenemos en claro cuáles son los requerimientos respecto a la arquitectura, definimos la estructura y los componentes que le dan solución a esto. Y por último, el último paso del proceso es validar el diseño. ¿Cómo se valida el diseño? Hay que hacer como una prueba de arquitectura, ¿sí? Que vamos a ver cómo se hace o qué herramientas usamos para probar y validar si la arquitectura responde a estos requerimientos. Entonces, vamos un poquito más adelante en la presentación. Esta parte ya la vimos, que es conocer los distintos patrones. Bueno, parece que voy a salir de este modo porque no estoy encontrando lo que necesito. Acá estamos. Entonces, lo primero que hacemos para poder determinar, o sea, para cumplir con el primero de estos tres pasos, que es determinar los requerimientos arquitectónicos, es identificar a los requerimientos no funcionales con una prioridad. ¿Cuáles son las posibles prioridades? Nosotros trabajamos una escala de 3 prioridades: alta, media y baja, ¿sí? ¿Cuándo llamamos que un requerimiento no funcional le debemos dar prioridad alta? Es cuando necesito determinarlo al inicio del proyecto, digamos, ¿sí? Apenas empiezo a trabajar en el desarrollo, tengo que tener las definiciones y tengo que haber tomado las decisiones necesarias, porque no puede esperar nada. Les voy a dar un ejemplo. Lenguaje de programación. Cuando digo, el sistema debe ser un sistema web, y la justificación, debo seleccionar un lenguaje de programación web que le dé soporte a la parte web, ¿sí? Entonces, ¿a usted qué les parece? ¿Qué prioridad le puedo asignar a ese tipo de requerimiento?
A ver ahí que contesten. Alta, exactamente. Si no, no puedo arrancar, exactamente. O sea, ese tipo de el lenguaje de programación o la base de datos, ese tipo de decisiones son de prioridad alta, porque son absolutamente determinantes para cualquier aspecto de la solución, ¿sí? Entonces, ese tipo de requerimientos no funcionales le tengo que asignar prioridad alta. Desde el inicio de que arranco con el proyecto, tengo que determinar y elegir y arrancar con eso. Medio, necesitamos soportarlo en alguna etapa, pero no necesariamente en la primera iteración, ¿sí? Acá habla de la release, pero yo más vale pienso en la primera etapa del desarrollo, en las primeras iteraciones, cuando es algo es de prioridad media, lo que me dice, mira, podés arrancar y eso lo podés resolver un poco más adelante, no es necesario que al arranque lo tengas resuelto. ¿Cuándo es eso? Cuando el requerimiento no funcional está acotado a un tema en particular, a un módulo en particular. Por ejemplo, cuando ustedes me dicen, mira, la performance de la emisión del ticket, ¿se acuerdan el cine en que decía, tiene que ser de 5 segundos? Bueno, ahí ¿con qué tengo que trabajar? Y tengo que optimizar esa parte respecto a la consulta y tengo que ver que la impresora trabaje de alguna manera que me resuelva con ese tiempo de respuesta. Pero está estrictamente acotada a la parte de la venta, ¿sí? Entonces es necesario que ya al principio lo tenga resuelto y no necesariamente, por ahí puedo esperar un poco, en una segunda, una tercera iteración dentro del proyecto, lo puedo resolver un poco más adelante. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, le asignamos prioridad media cuando hay algo que no necesariamente tengo que tener resuelto desde el inicio, ¿sí? No es algo absolutamente determinante para el proyecto, sino que está acotado a una parte que la puedo patear para más adelante y desarrollarla más adelante. Y bajo, acá lo explica como que son parte de la lista de deseos, digamos, ¿sí? Ustedes no hay que confundirse. Cuando un cliente viene y nos trae un requerimiento no funcional, siempre lo tengo que cumplir. No es que algunos lo cumplen y otros no. Siempre lo tengo que cumplir. El tema es cuándo, ¿sí? Entonces, muchas veces, los que son de prioridad baja, le llamamos lista de deseos, porque sí, bueno, mira, la primera release, la primera versión puede salir a producción así, sí, lo podemos sacar así. Más adelante, te prometo que en una próxima versión, eso va a ir con este requerimiento. ¿Está bien? ¿Ok? Y bueno, no es tan, es una lista de deseos, digamos, es algo deseable, pero que no es necesario que figure en las primeras iteraciones, ni siquiera en la primera versión. Entonces, ¿quedó claro un poco cómo asignamos la prioridad? Entonces, este proceso de entender, comprender, clasificar y priorizar los requerimientos es lo que es el primer paso, es decir, este paso que llamamos determinar los requerimientos arquitectónicos, ¿sí? Veamos qué sería lo que sigue, que es lo que se le llama el diseño, hacer el diseño arquitectónico propiamente dicho. Una vez que tenemos los requerimientos de arquitectura definidos, cumplimos con dos pasos, digamos, para hacer el diseño arquitectónico. Por un lado, elegir el framework de arquitectura. ¿Qué quiere decir elegir el framework de arquitectura?